en hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios va. Buenas tardes, su programa Vianney Santo Cura de Ars les envía un cordial saludo hoy que es viernes 22 de abril del 2022 de la octava de Pascua. Su servidora Xochitl Torres en los controles Adi Ortiz, les enviamos bendiciones. Te recordamos que estamos a través de nuestra página oficial www.parroquiasanjuanvianney.org, por Facebook con el nombre completito desde Parroquia San Juan María Bautista Vianney. En el acceso rápido escribimos @Radio Vianney Guadalupe, por nuestro canal de YouTube que se llama Parroquia Vianney, donde te invitamos a suscribirte, dándole una palomita en la campanita. Cada vez que tengamos una emisión completamente en vivo, te avisa en tu celular o tu computadora que ya estamos al aire. También estamos por www.web.radiocrisoldelallegría.com. En la opción TV2 te invitamos a ir bajando la aplicación de Radio Crisol de la Alegría para que vayas teniendo todo lo que transmitimos por nuestro canal digital. Te damos nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, comentario o saludo al 81 86 92 25 72. Te lo repito, 81 86 92 25 72. Y bueno, hoy vayamos buscando en nuestra Biblia el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Pero antes, para los que ya nos están siguiendo en Facebook en vivo, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro y licenciado Agustín Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, gracias Xochitl, muchas gracias por la invitación hoy viernes. Pues muy contento de estar aquí con ustedes en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias, Agustín. Como siempre nos trae temas muy interesantes y pues vamos a entrar al primero, que es recordar el santoral. Hoy nos recuerda a Sotero y Cayo. Dice que tiempos nada fáciles los que tocaron vivir a San Sotero, que fue el sucesor en el pontificado del Papa Aniceto, muerto el año 165. Había nacido en la Campania Italia, en Fondi, y su padre se llamaba Concordio. Durante su pontificado se extendió la iglesia, ya que él mismo ordenó a bastantes diáconos, sacerdotes y obispos. En el terreno disciplinar dictó leyes sobre el lugar de las mujeres en la iglesia y sobre todo atajó con gran valentía las herejías que se cernían sobre la iglesia en aquellos tiempos iniciales del cristianismo. En su tiempo se extendió las herejías de Montano, que propagaban un exagerado rigorismo de costumbre. La penitencia más rigurosa y la vida más perfecta debían practicar todos los cristianos. Y recordando también a San Cayo, que vivió un siglo más tarde, y a pesar de ello, en la tradición cristiana han caminado siempre unidos ambos santos, aunque nada tengan en común a no ser el haber muerto por Cristo y el haber sido obispos de Roma. Su vida va entretejida de bastantes leyendas y datos poco dignos de fiar, pero sabemos cierto que sucedió en el pontificado del Papa San Eutiquiano del año 283. La última persecución más violenta fue la de Valeriano, después casi todo el siglo II fue tiempo de paz y durante él la iglesia quedó robustecida fuertemente. San Cayo se aprovecha de esta paz y patrocinó sobre todo las dos escuelas celebradas de Oriente, Alejandría y Antioquía, que tantos y tan ilustres hijos produjeron. Bueno, pues estos dos santos se llevan a cabo el día de hoy, los recordamos con mucho cariño, entonces también se les puede pedir, ¿verdad? Ya son santos, San Sotero y San Cayo, el día de hoy. Recuerden, el 22 de abril se lleva a cabo este santoral, nos recuerda a ellos. Muy bien, pues vamos a entrar a lo más importante de nuestro programa, escuchar el Santo Evangelio del día de hoy, que te invitamos a buscar, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Como todas las tardes, hagamos un poco de silencio de nuestra boca, en nuestra cabeza, un alto en el camino, que sea lo más importante que tenemos que hacer en el día, escuchar la voz de Dios nuestro Señor a través de su palabra. Vamos a ver qué nos dice. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo
cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque distaba de tierra más que unos 200 codos. Remolcando la red con los peces, al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues normalmente los padres hacen esta reflexión del Evangelio. Ahorita por cuestiones pues, de logística no están por aquí, pero me permiten compartir un poquito del fruto de mi oración, de estas hermosas palabras de Dios nuestro Señor. Y pues yo les comparto un poquito, ¿verdad? Así nada más, como una laica como ustedes, ¿verdad? Sin más, pero me gusta mucho escuchar a este Jesús que dice que se apareció otra vez a los discípulos y cómo va explicando, ¿verdad? Te va poniendo ahí en el contexto, junto al lago de Tiberíades, imaginas un lago, ¿verdad? Y de repente se aparece ahí de esta manera, dice, y se apareció de esta manera. Y especifica muy bien quiénes eran las personas que estaban ahí con él. Y pues nos menciona, ¿verdad? Los discípulos, Pedro, Juan, ¿verdad? Y nos dice cuáles eran los que estaban con él. Y entonces me gusta mucho cómo Jesús va haciéndose, como siempre, el encontradizo, ¿verdad? Llega ahí y Simón Pedro les dice, pues están todos reunidos, estamos hablando de que estamos en este tiempo ya de Pascua, y entonces estamos en la octava de Cuaresma, entonces, de Pascua, octava de Pascua. Entonces nos vamos a ir relacionando que todas las lecturas de estos 8 días, pues van relacionados a esta resurrección, ¿no? Entonces, pues ya están en ese momento donde pues no sabían mucho de Jesús, están un tanto apagados, ¿verdad? Y Simón que dice, pues vamos a hacer lo que yo sé hacer. ¿Y qué sabe hacer Simón? Pues pescar, ¿verdad? Entonces él dice, pues vámonos, ¿verdad? Yo ya me voy a pescar. Quien quiera, pues ya sabe, ¿no? Y pues claro, la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Vamos también nosotros contigo. Entonces se van todos los pescadores, ¿verdad? A lo que ellos dominaban y sabían hacer muy bien, ¿verdad? Recuerden que eran grandes pescadores. Entonces se suben a la barca y ¿qué pasa, no? El Evangelio nos va relatando y nos va invitando a ver ese gran momento. Y a esta cita bíblica, mucha gente y muchos lo conocen como la pesca milagrosa, ¿verdad? Con eso te puedes referenciar a Juan 21 del 1 al 14. ¿Por qué? Pues porque están ahí, ya habían estado toda la noche. Te invito a que tú también luego, si quieres ver cómo hacen los pescadores, los grandes pescadores lo hacen durante la noche. Que dicen que es cuando los peces, ¿verdad?, saltan a comer y entonces es cuando arrojan sus redes y regresan. La red del pescador no es nada fácil, es bastante pesada. Son grandísimas, ¿verdad? Estamos hablando de pescadores de grandes magnitudes. Entonces, cada vez que arrojan la red al mar, la traen y se hace pesada, ¿verdad? Jalar la red otra vez y luego la vuelven a lanzar y otra vez, ¿verdad? Entonces, ya lo habían hecho varias veces, ya estaban cansados. Y llega Jesús, ¿verdad? Haciéndose el encontradizo por ahí y le dicen, ¿qué han pescado? Y ellos dicen, ¿no han pescado nada? Pues no. ¿Y qué les dice? Tiren la red a la derecha de la barca. Y entonces ahí viene algo como, dirías tú, bueno, a la derecha, pues la derecha es la que dominamos, ¿verdad? Cuando somos diestros. Y entonces dirías, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les pide que arrojen la red a la derecha? Porque él sabía bien que ahí iban a encontrar peces.
Segundo punto ahí a remarcar y entender es la obediencia. Si Jesús te dice, avienta la red a la derecha y tú la avientas a la izquierda, no vas a tener éxito en lo que Él te está pidiendo que hagas. Cuando Dios nos invita a hacer algo, seguramente es porque algo bueno vas a obtener de eso. Entonces, la obediencia es todo un tema, ¿verdad? Que no voy a desarrollar ahorita porque entonces le quito el tiempo a Agustín. Pero es muy importante que Jesús si nos invita a algo, y si tú sientes ese llamado fuerte en tu corazón, es Dios el que está hablando, ¿verdad? Por ahí alguien me decía, la conciencia es la voz de Dios en tu corazón. A veces no queremos escuchar a la conciencia y decimos, ¿qué es eso que siento tan fuerte? Y me llama y así. Y es Dios el que está hablando a través de ti. Entonces me gusta mucho cómo en ese momento la obediencia, ¿verdad?, de los discípulos, de arrojan inmediatamente la red. ¿Y qué sucede? La pesca milagro. Obtienen muchísimos peces, la red no se rompe, o sea, realmente se podía romper con tanto peso, con tanto pez, y lo suben a la barca y se acercan al mar. ¿Y qué está haciendo Jesús? Ya tiene ahí el carboncito, ¿verdad? Eso que nos encanta a los regios. La carnita asada ya es el pescadito asado, ¿verdad? ¿Qué tal? Él dándose ahí, preparando el alimento del cuerpo, pero también nos podemos imaginar el alimento espiritual, al que Dios nos invita a comer. Cada vez que nosotros obedecemos, somos invitados a su mesa. Y Él prepara, ¿verdad?, todo eso para nosotros, con tanto amor como Padre que es. Yo creo que es muy importante que hoy reflexionemos mucho este Evangelio, le saquemos el mayor fruto y lo hagamos vida, porque de eso se trata. Recuerden, esto pasó hace mucho y dirás, no, sí, bien bonito, allá la pesca y todo. Pero ¿qué me está diciendo a mí el Señor? ¿A qué me está invitando? Yo te invito a que hoy reflexiones mucho y que digas, es verdad, ¿qué tan obediente soy a los mandatos del Señor? Pues hasta aquí vamos a dejar la reflexión del Evangelio del día de hoy. ¿Tú quieres comentar algo, Agustín, al respecto? Pues vaya, me llama la atención cómo el Señor invita a comer a los discípulos el pescado, el pan y pues una también preparación, como mencionas, a la Eucaristía, el alimento espiritual que parte el pan y se los da. Entonces, pues sí, es algo muy bonito. Sí, cierto, ¿verdad? Muchas gracias, Agustín. Pues bueno, vamos a pedirle a Agustín, recuerden que ahora estamos en esta modalidad de que vamos al tema, ¿verdad?, que hoy nos viene a compartir, y pues le pedíamos dos temas, grandes temas, ¿verdad? Vamos a tratar de relacionarnos, Agustín, ¿te parece bien? Sí, Primero sí. que nada, preséntate, ¿verdad? Por la gente que se está conectando por primera vez. ¿Quién es Agustín, por favor? Hola, pues muy buenas tardes, mucho gusto. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Agustín Ramírez, yo soy contador, también tengo por ahí una maestría, no más una. No, pues bastante bien. en finanzas, y pues ejerzo como contador. Y pues nada, me considero alguien devoto a Nuestra Señora a la Santa Teresa de Calcuta. La verdad me considero devoto y desde luego de la Virgen de Fátima. Muy bien. Gracias, Agustín, pues que te abres un poquito a presentarte, ¿verdad? Es muy importante para nosotros, por la gente que pues no te conoce, ¿verdad? Y que ya has estado otras veces, como quiera, ¿verdad? Sí. Aquí en otros programas. No, y les agradecemos que me inviten. Espero que a ustedes les guste. Suscríbanse si les gusta y compartan el contenido para que me vuelvan a invitar. Claro que sí. Manita arriba. Gracias, Agustín. Bueno, pues quisimos tocar estos dos temas, ¿verdad? Vamos a tratar de relacionarlos. Yo creo que tienen mucho que ver una cosa con la otra, ¿te parece? Nos viene a compartir la economía en México y por ahí un poquito de lo que es el comunismo. ¿Quieres hablar por ahí empezar? Sí, mira, vamos a empezar. ¿No tengas alguna pregunta o quieres que desarrolle primero el tema? Desarrolla poquito, ¿te parece? Claro. Mira, hablando lo que es el comunismo. El comunismo es una ideología que surgió por ahí de 1800, 1700. Muchos tenemos la idea de que surge en Rusia, porque a lo mejor en Rusia es donde escuchamos la URSS y la Unión Soviética y por ahí el nacimiento de los sindicatos y demás. Sin embargo, esto es una filosofía que surgió, una ideología que surgió por unos, digamos, filósofos o pensadores alemanes, Hegel y Carlos Marx,
Fueron sus principales, hubo otros desde luego, pero digamos que los principales o los más reconocidos expositores de esta, filosofía comunista, se presenta, digamos, como una respuesta a la revolución industrial. Es decir, se da lo que es la Ilustración, lo que es la Revolución Francesa, empieza a surgir una burguesía, es decir, un grupo de personas, de comerciantes, se empieza a abrir el naciente comercio. Recordemos que veníamos de una época en la que los reyes, en la que el Estado, el gobierno feudal y demás, entonces empiezan a generar las ciudades-estados, empiezan a generar lo que es una economía industrial, sale la revolución industrial, válgame la redundancia, y en esa revolución industrial se empiezan a generar grandes industrias, algunas de ellas pues, todavía existen, antiguísimas, como Hershey's, como la compañía de las Indias y demás. Bueno, la compañía de las Indias ya no existe, perdón, pero se empiezan a generar industrias y como consecuencia de esta revolución industrial se empieza a generar una nueva clase social que son los obreros. Estos obreros en aquel entonces pues no existía un horario laboral, no existían reglas digamos, regulación del trabajo, ni desde el inicio de la jornada laboral, ni desde el inicio de la edad laboral. El trabajo de los niños, el trabajo de los adolescentes, la prohibición o la segregación de los valores o la presentación de la mujer en la vida laboral. Entonces, toda esta situación genera, o digamos que viene a encauzarse en un movimiento en el cual se da una revolución del proletariado. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, una revuelta, un despertar de la clase obrera en la cual hace valer sus derechos. El lugar en el que, digamos, se presenta o se visualiza más es en Rusia con Lenin. Entonces, se toma la filosofía de Carlos Marx, de Hegel, que se hace necesario una lucha, un cambio de la situación, una revolución que haga mover el que de una clase dominante, de un capitalismo absoluto, surja un socialismo absoluto. En un principio el socialismo tiene... reconozcamos, es muy viral en el sentido de que llama mucho la atención el que no haya gente que tenga más, ni a nadie que tenga más, nadie que tenga menos, que todos tengamos lo necesario para sobrevivir. Es algo que llama mucho la atención. Es como, digamos, la instauración del reino de los cielos. Pero el gran error del comunismo, del marxismo, es el excluir a la religión, el separar a Dios y enfocarse solo en el aspecto económico. Es decir, el hombre solo necesita para vivir bien el aspecto material. Necesita tener que comer, tiene que divertirse, darle dinero a la gente. La gente trabaja, debe de tener bienes materiales y con eso la gente ya va a ser buena. Y pues no fue así. No fue así. Excluir a Dios es un gran error. Esa filosofía del comunismo en el cual se privilegia el trabajo de la clase social de los de abajo, suena muy bonito, pero en realidad nos damos cuenta cuando miramos hacia atrás que hubo grandes, ¿cómo se llama? Tragedias, grandes represiones y una amplia opresión de lo que es los mismos trabajadores, porque no se permitía a la gente sobresalir en aras de que todos tuvieran lo mismo. Igual. Eso es una realidad que, bueno, estás hablando de cuando inició, pero en la actualidad todavía está el socialismo como tal, ¿no? En algunas partes. Fíjate que sí, como te digo, es algo que llama mucho la atención porque en el discurso, en la teoría, es muy pegajoso, ya que nos empiezan a decir, oye, es que mira que ya no va a haber pobres, vamos a hacer que todos tengan trabajo, que todos tengan una
el mismo ingreso, para que exista un bien común. Sin embargo, en la práctica hay que reconocer que las personas, las familias tenemos diferentes necesidades. Algunos tenemos más necesidades, y no lo refiero solo al aspecto material. Me refiero a necesidades personales. A lo mejor hay personas que requieren más medicina, más salud, a lo mejor otras personas requieren más alimentación, a lo mejor otros más diversión o ciertos tipos de diversiones. Y si tú estandarizas, es decir, si tú aplanas todos que sean igual, pues ya tenemos cómo está más que demostrado ese fracaso como modelo económico. Exacto. Cuando como modelo económico tú intentas, digamos, establecer reglas, las reglas, que quede claro que las reglas del juego son necesarias. Claro. Pero cuando las reglas se utilizan para oprimir, para, digamos, restringir, ahí es cuando las reglas ya no ayudan a que haya un desarrollo económico. Así es. Y contrario a lo que se pueda pensar, que todo va a haber un bienestar social, pues no, al contrario, existe un malestar y existe una escasez. Exacto. Se empieza a generar una escasez porque no puedes, digamos que no existirían suficientes zapatos, no existirían suficientes vacas para darle zapatos de piel a todos. Exacto. No existiría suficiente ganado para darle de comer carnes a todos. No existiría. Reconocemos que es necesario que todos tengan las mismas oportunidades. Eso bueno, no se pelea, claro, porque todos debemos de tener las oportunidades y el acceso. Y desde luego que es necesario reglas que permitan la coexistencia y la libre competencia. Pero de ahí a que se busque en aras del bien común estandarizar, se termina reprimiendo. ¿Cómo no? Sí. Entonces, Se me viene a la mente tal vez pensar que ellos pensaban tener un mundo ideal, ¿no? O sea, que todo el mundo fuera así, pero no fue así. Entonces, empiezan a ver que, pues, en Estados Unidos tienen mejores oportunidades, tienen mejores casas, tienen más hijos, y acá es reprimir. O sea, 2 hijos, 1 hijo, o sea... Sí, lo pudimos ver, por ejemplo, en China, que durante mucho tiempo estuvo solo un hijo, porque se buscaba que todos tuvieran lo mismo. Exacto. Pero luego, y empezamos con que las familias que quieren tener más hijos, y las familias que no pueden tener hijos. O que tuvieron 2 y les quitaron 1. Y que les quitaron uno. Mucho de eso. Sí, mucho. Y fueron casos muy tristes. Muy fuerte. Entonces, en aras de un desarrollo económico, se privilegia el materialismo, se privilegia el trabajo, y se hace de lado el factor humano. Es decir, se termina en una despersonalización de la sociedad. Y desde luego, otro de los grandes errores, pues, es hacer de lado a Dios. ¿Por qué hacer de lado a Dios? Porque Dios se vuelve siempre ha sido nuestra conciencia y nuestra luz, ese punto de guía que nos dice qué está bien y qué está mal. Claro. Entonces, cuando sabemos que acabar con una vida humana, cuando sabemos que esclavizar está mal, cuando vemos que la familia no se pone en el centro, pues por eso quitas a Dios. Claro. Porque no quieres a alguien que te esté recordando ese tipo de cosas. Entonces, lo vemos en la persecución religiosa, donde las ideas, la libertad ideológica se ve amenazada. Cuando se intenta decir, no, es que todos tenemos que pensar igual, pues no es así, no todos pensamos igual. Así es. Y bueno, trayendo esto ya acá, nos vamos al otro tema que quería que nos ayudaras, Agustín. En México, la economía, ¿cómo la ves hasta ahorita, realmente? Híjole, mira. Otro tema. Es un tema. Vamos a cambiar la página. Vamos a cambiar de tema, pero relacionándolo, digamos que en México es un país capitalista que en su momento tomó lo mejor del comunismo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí surgieron, digamos, sindicatos, surgieron el seguro social, surgieron cosas que nos permitieron
tener... mira, te voy a poner por un ejemplo. Ajá. Yo entiendo que Canadá, pues desde luego es un país capitalista, pero aquí en México existen ciertos servicios en los que, por ejemplo, si te despiden, pues te tienen que dar un finiquito, te tienen que dar tu antigüedad, te tienen que dar ciertas prestaciones. Sin embargo, en otros lugares, en otros países, como por ejemplo Canadá, no te dan nada, te vas con lo que te toca. O sea, tú trabajaste hasta el día de hoy hasta ahí. y hasta ahí te dan. ¿Por qué te voy a dar 3 meses? ¿Por qué te O voy a un dar año una más. actualidad? Si tú ya tienes un contrato, si tú ya tienes establecido, tú ya sabes cuánto vas a ganar y cuánto vas a tener. De acuerdo. Entonces, pues ahí, digo, si ya nos vamos a la práctica, pues el estilo de vida en un país primermundista es mejor que en un país como el en vías de desarrollo como el nuestro. Pero pues son, digamos que se va tomando lo mejor, en su momento se tomó lo mejor y desafortunadamente por diversos motivos no se pudieron desarrollar de la mejor manera. Exacto. Entonces ya tenemos que ahora, en la actualidad, pues la economía se ha visto afectada por una serie de malas decisiones y lo vamos viendo en la inflación. Historia. Claro, completamente de acuerdo, que hoy por cierto, ¿verdad? Pues bastante mal, pero bueno, yo creo que es un país de oportunidades también, ¿no? Te comentaba fuera del aire que estoy sorprendida, ¿verdad? Que empecé a ver, ay no, es que con Agustín tengo que estudiar porque yo no sé qué le voy a preguntar, él sabe mucho, yo no sé nada, y le dije, bueno, déjame ver, y me impresionó que somos un país realmente sí, claro, como lo veíamos, no, bueno, hay muchas cosas, todos estamos aprendiendo, pero te digo, como lo platicábamos fuera del aire, en donde decíamos, oye, es que México sabemos hacer cosas muy buenas, claro, los televisiones, México es de los mejores productores de televisiones a nivel mundial. Segundo lugar. El segundo lugar. ¿Qué tal? Y le digo, y en agricultura también, somos muy buenos en el tomate, somos muy buenos en el aguacate, somos muy buenos en el limón y en otro tipo de cosas. Entonces, en el pollo también somos muy buenos, y en la industria somos muy buenos en los automóviles, los piezas, clústeres, autopartes. Entonces, la economía, digamos que el impulso está. El espíritu de nosotros como mexicanos somos trabajadores, somos chambeadores, y más aquí en el norte. Cierto. Digo, sin hacer menos a los demás, pero aquí es un lugar industrial. Sí, completamente. Pero, digamos, últimamente pues sí se ha visto afectado, y no necesariamente por la guerra. O sea, digo, ahorita es un tema en el que sabemos que estamos, pero son cierto tipo de factores los que han venido a influir en la situación. Pero lo que también comentamos fuera del aire es, tenemos una gran ventaja, Agustín, somos vecinos de una potencia mundial. Sí, somos. Y no lo hemos sabido aprovechar, yo creo. Digamos que, no, claro, desde luego. Digamos que es como decir, estamos al lado de una tienda muy grande, de unos compradores muy grandes. Sí, y fíjate que eso es algo muy interesante. México es un lugar en el cual empresas vienen y se instalan porque es mejor establecerse aquí en México. Digamos que por la mano de obra. Como digo, somos muy buenos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me consta. Somos muy buenos para trabajar con las manos en cuanto a la operación. ¿A qué me refiero? Hay personas que ya tenemos la experiencia de estar en una industria maquiladora, en una industria manufacturera, en una industria. Entonces, hay lugares, aunque no lo creas, por ejemplo, en países de Sudamérica, de Centroamérica, que pues no tienen esa facilidad, porque a lo mejor han trabajado solamente en actividades no relacionadas a la industria, por ejemplo, en el campo, o en la ganadería, o en la pesca. Entonces, cuando pones reglas de horario, cuando pones máquinas, cuando pones cosas que implican trabajar con las manos, entonces ahí sí somos muy buenos. Claro. Los call centers también somos buenos, buenísimo, los call centers. Por eso va. Muy bien. Pues Agustín, tenemos mucho tema y el tiempo aquí nos gana siempre, ¿verdad? Pero yo creo que te vamos a invitar otro día, ¿te parece? Muchas gracias. Siempre nos ayudas mucho con esta parte de la economía en México y en el mundo, ¿verdad? Porque él está pues muy involucrado con esto en su trabajo.
Agradecemos, Agustín, tu presencia y disculpa, pero ahora sí andamos con el tiempo corriendo, ¿verdad? Claro. Y te voy a invitar otro día, ¿te parece? Muchas gracias, sí, claro. Muy amable, muchas gracias, Agustín. Pues nos vamos, Adri, recordando que este programa lo hacemos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, de todo corazón para todos ustedes. Esto fue Vianney, Santo Cura de Ars. Gracias, Adri. Gracias, muchas gracias. Bye. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor, ven a hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradar